Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 15. Sobre las ideas. Después de haber estudiado la ciencia de Dios, queda por analizar lo referente a las ideas. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 3 problemas. 1. ¿Hay o no hay ideas? 2. ¿Son muchas o una sola? 3. ¿Las cosas que Dios conoce de todo, son o no son ideas? Artículo 1. ¿Hay o no hay ideas? Objeciones por las que parece que no hay ideas. Dionisio dice que Dios no conoce las cosas por las ideas, pero las ideas no tienen más objetivo que el de que, por ellas, sean conocidas las cosas. Luego no hay ideas. Más aún, como ya se dijo, Dios lo conoce todo en sí mismo, pero a sí mismo no se conoce por ideas. Luego tampoco así conoce lo demás. Todavía más, la idea es considerada como principio para conocer y actuar, pero la esencia divina es suficiente principio para conocerlo todo y para hacerlo todo. Luego no hay necesidad de ideas. En cambio está lo que dice Agustín en el libro Octoginta: es tanta la fuerza existente en las ideas que, sin entenderlas, nadie puede ser sabio. Solución: hay que decir, es necesario que haya ideas en la mente divina, pues idea, palabra griega, en latín se dice forma, de ahí que por las ideas se entiendan las formas de otras cosas existentes fuera de estas mismas cosas. La forma de una cosa existente fuera de esta misma cosa puede tener 2 funciones: una, que sea ejemplar de aquello que se llama forma; otra, que sea principio de conocimiento de sí misma, en cuanto que las formas de lo cognoscible están en quien conoce. En los 2 casos es necesario que haya ideas. Se demuestra de la siguiente manera: en todas aquellas cosas que no son engendradas por casualidad, es necesario que la forma sea el fin del engendrarse de cada una. Además, el que actúa no lo hace por la forma a no ser que la imagen de la forma esté en él, y esto puede suceder de 2 maneras, pues en algunos agentes preexiste la forma de actuar como ser natural, como en los que actúan por naturaleza. Ejemplo: el hombre engendra al hombre, el fuego al fuego, pero en algunos, la forma preexiste como ser inteligible, como en los que actúan por conocimiento. Ejemplo: la imagen de la casa preexiste en la mente del constructor, y esto puede ser llamado idea de la casa, porque el constructor intenta asemejar la casa a la forma que concibió en la mente. Así, pues, como el mundo no existe por casualidad, sino que ha sido hecho por Dios por conocimiento, como se verá más adelante, es necesario que en la mente divina esté la forma a cuya semejanza se hizo el mundo, y en esto consiste la idea. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Dios no conoce las cosas por alguna idea que exista fuera de él, y así, también Aristóteles desaprueba la opinión que Platón tenía de las ideas, pues éste las ponía como existentes por sí mismas, no en el entendimiento. A la segunda hay que decir, aun cuando Dios conoce y conoce lo demás por su esencia, sin embargo, su esencia es principio operativo de lo demás, no de sí mismo. Por eso tiene sentido de idea si se la compara a otras cosas, no si se la compara al mismo Dios. A la tercera hay que decir, Dios por su esencia es semejanza de todo, por eso en Dios la idea no es más que la misma esencia divina. Artículo 2. ¿Hay o no hay muchas ideas? Objeciones por las que parece que no hay muchas ideas. En Dios la idea es su esencia, pero la esencia de Dios no es más que una. Luego no hay más que una idea. Más aún, como la idea es principio para conocer y actuar, así también lo es el arte y la sabiduría. Pero en Dios no hay muchas artes y sabidurías. Luego tampoco hay muchas ideas. Todavía más, si se dice que las ideas se multiplican con respecto a la diversidad de criaturas, se replica, la pluralidad de ideas existe desde la eternidad. Luego, si las ideas son muchas y las criaturas son temporales, lo temporal será causa de lo eterno. Por último, estas relaciones o son reales solo en las criaturas, o también lo son en Dios. Si lo son solo en las criaturas, como las criaturas no son eternas, tampoco lo será la pluralidad de ideas,
si es que se multiplican solo por estas relaciones. Por otra parte, si existen realmente en Dios, se sigue que en Dios hay otra pluralidad además de las personas, y esto va contra el Damasceno cuando dice que en Dios todo es uno menos la ingeneración, la generación y la procesión. Así pues, no hay muchas ideas. En cambio está lo que dice Agustín: las ideas son ciertas formas principales o razones de las cosas, estables e inmutables porque no han sido formadas, siendo por ello eternas e inmodificables, contenidas en la inteligencia divina, pero aun cuando no nacen ni mueren, sin embargo, se dice que por ellas se forma todo lo que puede nacer y morir, todo lo que nace y muere. Solución: hay que decir, es necesario que haya muchas ideas. Para demostrarlo, hay que tener presente que, en cualquier efecto, aquello que es el último fin, propiamente es lo intentado por el agente principal, como la disciplina del ejército por el jefe, por el filósofo en 12º de Metafis. Nos consta que lo mejor que hay en las cosas es el bien del orden en el universo. Así pues, el orden en el universo es propiamente lo intentado por Dios, y no algo fortuito cuyo origen estaría en sucesivos agentes, pues algunos han dicho que Dios creó solo la primera criatura, y que ésta creó la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la multitud existente. Según esta opinión, Dios no tendría más idea que la de la primera criatura, pero si el mismo orden del universo ha sido creado en sí mismo por él, y por él intentado, es necesario que tenga la idea de dicho orden del universo, pues no se puede tener idea de un todo si no se tiene de los distintos elementos que constituyen dicho todo. Ejemplo: el constructor no puede concebir la idea de una casa si no hubiera concebido la idea de cada una de las partes. Por lo tanto, es necesario que en la mente divina esté la razón de ser de todo. Por eso dice Agustín en el libro Octoginta: cada cosa ha sido creada con su propia razón de ser por Dios. Así, pues, hay en la mente divina muchas ideas. Que esto no es contrario a la simplicidad divina es fácil de ver si se tiene presente que la idea de lo hecho está en la mente del que lo hace como algo que se conoce, pero no como la especie por la que se conoce, pues esto último es la forma que da acto al entendimiento. Ejemplo: en la mente del constructor, la forma de la casa es algo que ha sido concebido y a tal semejanza construye la casa materialmente, y no es contrario a la simplicidad divina que conozca muchas cosas. Sí lo sería si su entendimiento estuviera formado por muchas ideas. Por eso, en la mente divina hay muchas ideas que están como conocidas. Esto se puede ver de la siguiente manera: él mismo conoce perfectamente su esencia, por lo tanto, la conoce de cualquier modo como pueda ser conocida. Puede ser conocida no solo como es en sí misma, sino en cuanto que es participable según algún modo de semejanza por las criaturas. Cada criatura tiene su propia especie por la que de algún modo participa de la semejanza de la esencia divina. Así, pues, como Dios conoce su esencia como imitable por tal criatura, la conoce como idea y razón de tal criatura. Y lo mismo hay que decir de todo lo demás. De este modo resulta evidente que Dios conoce muchas razones propias de muchas cosas, es decir, en él hay muchas ideas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la idea no indica la esencia divina en cuanto a esencia, sino en cuanto a semejanza o razón de ser de esta o aquella cosa. Por eso, que haya muchas razones conocidas desde una sola esencia es lo mismo que decir que hay muchas ideas. A la segunda hay que decir, la sabiduría y el arte en Dios indican aquello por lo que Él conoce, pero la idea indica aquello que conoce. Dios en uno conoce a muchos, y no solo según lo que son en sí mismos, sino también en cuanto conocidos, lo cual significa conocer muchas razones de las cosas. Ejemplo: el arquitecto, cuando conoce la forma de una casa construida, se dice que conoce la casa. Cuando conoce la forma de la casa en cuanto a algo especulado, porque sabe que la conoce, se dice que conoce la idea o razón de la casa. Dios no solo conoce muchas cosas por su esencia, sino que también sabe que las conoce. Y esto es conocer muchas razones de las cosas, o que en su entendimiento hay muchas ideas conocidas. A la tercera hay que decir, todas estas relaciones,
por las que se multiplican las ideas, no son causadas por las cosas, sino por el entendimiento divino cuando da la semejanza de su esencia a las cosas. A la cuarta hay que decir, las relaciones que multiplican las ideas no están en las cosas creadas, sino en Dios. Sin embargo, no son relaciones reales como aquellas por las que se distinguen las personas, sino relaciones conocidas por Dios. Artículo 3. Las cosas que Dios conoce de todo, ¿son o no son en él ideas? Objeciones por las que parece que no todo lo que Dios conoce es idea en él. La idea de mal no está en Dios, de lo contrario el mal estaría en Dios, pero los males son conocidos por Dios. Luego las cosas que Dios conoce de todo no son ideas, más aún, como ya se dijo, Dios conoce lo que no existe, lo que no fue y lo que nunca será, pero de todo esto no hay ideas, porque Dionisio dice, los ejemplares son las voluntades divinas determinantes y efectivas de las cosas. Luego no todas las cosas que Dios conoce de todo son ideas en él, todavía más. Dios conoce la materia prima a la que no le puede corresponder ninguna idea, pues no tiene ninguna forma. Luego lo mismo que antes. Por último, consta que Dios conoce no solo la especie, sino también los géneros, las particularidades y los accidentes. Pero de todo esto no hay ideas, según la postura de Platón, el primero que introdujo las ideas. Como dice Agustín 9, luego no de todo lo conocido por Dios hay ideas en él. En cambio, como nos consta por Agustín, las ideas son razones existentes en la mente divina, pero Dios tiene razones propias de todo lo que conoce. Luego tiene idea de todo lo que conoce. Solución. Hay que decir, el doble carácter de las ideas establecido por Platón, esto es, como principio de conocimiento y generación de las cosas, hay que situarlo en la mente divina, en cuanto principio efectivo, puede ser llamado ejemplar, y pertenece al conocimiento práctico, en cuanto principio cognoscitivo, propiamente se llama razón, y también puede pertenecer al conocimiento especulativo, en cuanto ejemplar, está relacionado con todo lo que Dios hace en cualquier tiempo. En cuanto principio cognoscitivo está relacionado con todo lo conocido por Dios, incluso aunque nunca fuera hecho, y relacionado también con todo lo que es conocido por Dios según su propia razón y por especulación. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el mal es conocido por Dios no por su razón propia, sino por razón del bien. Por eso en Dios no hay idea del mal, ni como ejemplar ni como razón. A la segunda hay que decir, de todo lo que no existe, ni fue, ni será, Dios no tiene un conocimiento práctico, sino solo virtual, y de todo esto en Dios no hay idea como ejemplar, sino solo como razón. A la tercera hay que decir, según algunos, Platón estableció la materia no creada, así, no estableció una idea de materia, sino una concausa, pero como nosotros admitimos que la materia ha sido creada por Dios, aunque nunca sin la forma, en Dios hay cierta idea de la materia, pero no distinta de la idea del compuesto, ya que la materia en sí misma ni existe ni es cognoscible. A la cuarta hay que decir, los géneros no pueden tener una idea distinta de la idea de especie, si se toma la idea como ejemplar, porque el género nunca se da sin la especie. Lo mismo puede decirse de los accidentes, que son inseparables del sujeto. A los accidentes ya hechos simultáneos con el sujeto, les corresponde una idea especial. Ejemplo, el constructor, por la forma que tiene de la casa, hace todos los accidentes que desde el principio le corresponden a la casa. Todos aquellos accidentes que se le dan posteriormente a la casa ya hecha, como la pintura o algún otro, los da respondiendo a alguna otra forma. En cambio, según Platón, los individuos no tenían más idea que la idea de especie, bien porque los singulares se individualizan por la materia, para él increada y con causa de la idea, como son interpretados algunos, bien porque lo que la naturaleza se propone son las especies, y si produce individuos es para que por ellos se salven las especies. Pero la providencia divina no solo llega a las especies, sino también a los individuos, como se dirá más adelante.